Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Esta semana, en Palabras de Vida Eterna, Cristian Castañeda, de la ciudad de Puebla, México, nos comparte un estudio referente a un varón que fue elegido por el Señor Jesucristo para ser su discípulo, el cual fue muy allegado al Señor y al cual le fue dada la revelación del Señor Jesucristo para ser manifestada a los hombres. Juan Apóstol. Hola hermanos y hermanas, soy el hermano Castañeda. Hoy seguiré con la segunda parte del audio del apóstol Juan. Es de gran bendición poder hablar de los hombres que están en la Biblia y también escuchar a otros hermanos y hablar de varones que caminaron junto a Cristo, ¿verdad? Y en este caso me tocó el apóstol Juan. Y no sé si te ha pasado que te puedas imaginar qué tan maravilloso es que ellos caminaron, ¿verdad? Y como dice el apóstol, lo que vieron, lo palparon, o sea, lo abrazaron, tuvieron una comunión tan profunda, comieron con él, caminaron, los regañó, muchas cosas que sería increíble si uno lo viviera, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ahora Cristo mora en nosotros, tenemos su palabra, pero cuando lo leemos podemos imaginar todo esto y es muy grandioso. En el anterior audio abordé sobre la transformación que tuvo Juan, ¿verdad? Un hijo del trueno. Un hombre con defectos y errores, impulsivo, con pecados como nosotros, ¿verdad? Un hombre que quería, en lugar de dar gracia, quería dar daño, ¿verdad? Quería dar mal, pero me gusta encontrarme este contraste porque eso también golpea mi corazón y me hace mejorar, saber que hombres que vemos con potencia en su palabra, como Juan, escribió Juan, primera de Juan 1, 2 y 3, revelaciones, lo que es Apocalipsis. Pero cuando encontramos estos defectos y errores, podemos ver que también nosotros podemos ser así. Pero también vemos la misericordia como la tuvo con Juan, con nosotros. Pues también tenemos su espíritu. Somos ahora nuevas criaturas. Y si nosotros teníamos defectos como los hijos del trueno y errores y pecado, bueno, el que empezó la buena obra nos sigue transformando, nos sigue cambiando gracias a su palabra, gracias a la oración, gracias a la comunión que tenemos con el Señor Jesucristo. Y pues vimos que el apóstol Juan es llamado el apóstol del amor, ¿verdad? El discípulo amado. Y, y este audio, si tiene un título, sería El discípulo amado. Y es algo que se debe manifestar en nuestra vida. Porque cuando vemos sus escritos de Juan, del apóstol Juan, él enfatizó el amor de Dios como tema central, ¿verdad? Enseñando la importancia de amarnos los unos a los otros. Y si tú quieres verlo, todas sus cartas están, yo puedo decirlo así, tienen este matiz, pero sobre todo cuando lees en Primera de Juan, puedes encontrar cómo el apóstol Pablo enfatiza el amor de Dios, el amor de los unos con los otros. Sabemos que el evangelio que lleva por su nombre, ¿verdad? Él mismo se refiere como el discípulo amado, quien Jesús amaba, ¿verdad? Este discípulo a quien Jesús amaba, una característica que lo distingue de los otros apóstoles. Y es algo que yo también quiero tener, un distintivo de amor, así como se menciona con Juan. Esto nos muestra, el decir el discípulo amado nos muestra una cercanía y lealtad, porque incluso cuando todos corrieron junto, incluso él, ¿verdad? Cuando Jesucristo es capturado por los romanos y los religiosos para hacer un juicio y llevarlo a la cruz, cuando ya están ahí en el Gólgota, ¿verdad? Y cuando él está siendo crucificado, el único de los apóstoles que está ahí es este discípulo amado Juan. Y esto me muestra esta
cercanía y lealtad que tenía con su Señor. Y es algo que al leerlo, yo quiero ser así con mi Señor, leal y tener una comunión y cercanía como un hijo amado para Él. Porque cuando leemos en Juan, como lo he comentado ahorita, el tema principal que enfatiza es el amor de Dios y amarnos los unos a los otros. Me encanta su enseñanza en sus escritos, donde afirma que Dios es amor y debemos amarnos los unos con los otros, porque el amor de Dios está en nosotros, ¿verdad? Y lo podemos encontrar eso en su carta de Primera de Juan. Pero de verdad es algo importante que debemos nosotros hacer como iglesia, amarnos los unos a los otros, ¿verdad? ¿Cuántas veces podemos ver iglesias que están divididas, están separadas porque ya somos familia, ya somos hermanos y no nos estamos amando lo suficiente como Dios nos pide, ¿verdad? Aún nuestra carne hace división, aún nuestra carne quiere lastimar al hermano, aún nuestra carne quiere regresarle ese mal, ¿no? Y vemos este Juan que quería lanzar fuego sobre un poblado y después dice todo lo contrario, ¿verdad? Que debemos amarnos los unos a los otros. Y es algo, hermano, que debe golpear a nuestro corazón. Porque si algo está pasando en ti y no estás amando a tu hermano y hay algo ahí, tienes que arreglarlo, tienes que ir con él, tienes que arreglarlo y caminar de acuerdo como quiere la palabra de Dios. Porque ahora hemos sido adoptados y todos los que creemos en Cristo Jesús somos hermanos. Ya no podemos estar nosotros en división o cayéndonos mal o peleándonos o siendo hipócritas. Por eso me gusta. Es el libro de Primera de Juan es como una poesía de amor hacia nosotros, donde nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. También me quiero enfocar, como lo dije hace un rato, en el discípulo amado, ¿verdad? Porque muestra esta cercanía tan profunda que tenía Juan con el Señor Jesucristo. Y yo quisiera preguntarle si es algo personal, es algo que pueden examinar ya cuando tengan un tiempo y se contestan a ustedes mismos, porque yo también lo hice para mí, que si el Señor Jesucristo nos ve como discípulos amados o como hijos amados, o si la iglesia nos ve como hermanos, así como, hermano Castañeda es un hermano amado, ¿verdad? Un carísimo hermano, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es algo que nos debemos preguntar porque, y yo sé, no todos nos vamos a caer bien, a veces decimos, algunos son sangre pesada, ¿verdad? Como popularmente se escucha, o tenemos diferentes temperamentos, pero al final Dios sí nos debe de ver como esos discípulos amados, como esos hijos amados hacia Él. Y es una pregunta que tú debes de examinarte porque es muy importante, porque este título expresa la palabra de Dios. Este título expresa que tenemos una cercanía profunda con Él. Tú has visto estas amistades, yo llegué a tener amistades de amigos en el mundo, ¿verdad? Bien cercanos y cómo a veces queremos dar todo por ese brother, por ese amigo, ¿verdad? Pero sabes, eso debe de suceder para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así como Juan tenía esa cercanía y ese amor hacia Jesús, también se debe de manifestar en nosotros. Este título, como te decía, de El discípulo amado, expresa que qué tan cercanos soy a Cristo, qué tan cercanos estamos a Cristo nosotros como cristianos, y esto es en lo personal y en lo individual, ¿verdad? Me habla de ser profundamente cercano con el Señor, leal y obediente, aquel que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Si tú eres salvo, Él perdona nuestros pecados y deberíamos tener, yo entiendo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, una profunda comunión. ¿Y qué tal ellos? ¿Cómo nos están viendo? Yo soy casado, me ven como un padre amado, así como que yo les doy cariño, como que yo manifiesto ese amor de Dios, igual para mi esposa.
Pero esta cercanía de este amor la tenemos que tener profundamente con nuestro Señor y Salvador. Para ser amados por otros debemos ser luz, lo dice su palabra, porque lo dice el apóstol Juan en su carta, ¿no? Que el que no está en luz está en tinieblas. Y esto es algo que nosotros debemos identificar, hermanos. No debemos aborrecernos los unos a los otros, no debemos despreciarnos, no debemos ver a los demás hermanos inferiores, porque a veces somos así, ¿verdad? Vemos algún defecto, si no comparte bien, si tartamudea, si no lee bien la Biblia, si llega tarde. Muchas cosas podemos ver defectos en los hermanos, pero debemos analizar primeramente nosotros. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida como cristianos? Y yo sé, hay muchas cosas en la iglesia, pero a lo que yo quiero llegar es que entre nosotros como cristianos no debe de haber estas tinieblas. Y vamos a leer ahorita unos versículos hablando de esto, porque si yo quiero ser un discípulo amado para mi Señor Jesucristo y me ve así, qué triste es que yo pueda amar a mi Señor, pero no pueda amar a mis hermanos. Y a mí sí me gustaría que me vieran como un hermano de estima para las iglesias, ¿verdad? Y así deberíamos tener este pensamiento nosotros, que la iglesia nos vea así, como cuando encontramos esta palabra que dice carísimos, ¿verdad? Amados. Que la iglesia diga, ay, viene el hermano, lo amamos mucho porque mira, se manifiesta el Señor en él, ¿verdad? O qué triste que diga, no, ahí viene el chamuco, ahí viene casi de Satanás. No, hermanos, debemos nosotros meditar en esto y ser verdaderos discípulos de amor, mostrando al Señor Jesucristo en nuestra vida. Primera de Juan 3:10, vamos a ir a Primera de Juan 3:10, dice así su bendita palabra: en esto son manifiestos los hijos de Dios. Y me gusta, en esto, o sea, pongan atención, nos está diciendo la palabra de Dios a nosotros. Y los hijos del diablo. Muestra dos: hijos de Dios, hijos del diablo. Si tú eres creyente, salvo por Cristo Jesús, eres su hijo. Pero si alguien no ha creído en el Señor Jesucristo, mira, es de las tinieblas. Dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Un golpe fuerte para nosotros examinarnos. Si somos discípulos amados, si somos discípulos que queremos agradar a nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo aquí, ve de dónde eres tú. Porque si tú no estás teniendo justicia y no estás amando a tus hermanos, dice, no eres de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ahorita estoy enfocado en la iglesia nosotros, ¿verdad? Hablando de ser discípulos amados, de dar este ejemplo a los demás. El apóstol está diciendo palabras muy fuertes. Y luego en el 15, él mismo dice, en 1 Juan 3:15, dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Mira, Jesucristo lo puso más difícil. Está diciendo, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Si tú aborreces a tu hermano, eres un homicida. Y dice ahí su palabra que no permanecerá, ¿verdad? Y sabemos que nosotros tenemos la salvación y no la podemos perder, pero lo que está enfocando aquí el apóstol Juan es enseñarnos que debemos amarnos los unos a los otros. Y vuelvo a ese contraste de él, después de haber sido el hijo del trueno. Fíjate, ese apodo fuerte y feo, ¿verdad? Por impulsivo, por agresivo, por violento. Luego pasa a ser el discípulo amado. No sé cómo te está viendo tu familia, tu iglesia, la congregación, pues, tus pastores y Dios. ¿Nos estarán viendo como el hijo del trueno o un discípulo amado o un hijo amado? Pero es importante que nosotros manifestemos esto hacia la iglesia. Y
Cuando leemos esto en Primera de Juan, tú puedes leer toda la carta, podemos encontrar esto, porque es muy importante lo que está diciendo el amarnos los unos a los otros. Y si tú piensas que solamente puedes amar a Jesús y no a los hermanos, pues estás en un problema muy grande, ¿verdad? Hermanos, esto debe golpear nuestro corazón, detenernos y examinar nuestra forma de vivir. Son palabras fuertes por medio del Espíritu Santo que escribió el apóstol Juan. Tal vez estamos amando mal a los hermanos, a la iglesia, no lo sé, o tal vez los estás amando correctamente, y gloria a Dios, porque aquí es para examinarnos si estamos nosotros amando correctamente o incorrectamente, pero al final lo que nos está mostrando el apóstol del amor, el discípulo amado, es que podemos cambiar nuestra perspectiva, podemos hoy, si estamos fallando en este punto, poder glorificar a Dios con nuestro corazón, con nuestras palabras hacia los hermanos, en nuestro testimonio, ¿verdad? Cómo nos comportamos. Incluso en la tercera en la tercera carta de Juan, es curioso, ¿verdad? Aparece un nombre que no muestra amor por Juan y otros hermanos. Es el famoso Diótrefes, ¿verdad? Un poco difícil el nombre Diótrefes, que le gustaba ser el primero entre ellos. No los recibe y les da a entender que no acepta lo que ellos dicen, ¿verdad? Juan lo escribe, yo te lo parafraseo, tú lo puedes leer, pero podemos ver cómo este hermano no manifiesta el amor hacia la iglesia y los hermanos, ¿verdad? Como lo dice Juan. Porque el que aborrece aquí lo dice, ¿verdad? Se hace un homicidio. Y este hermano estaba aborreciendo al apóstol Juan y a otros hermanos al no querer recibirlos, porque él amaba tener como ser el primero entre ellos. ¿Y cuántas veces no puede subir esto a nuestro corazón? No podemos verlos en las iglesias, ¿verdad? Que tal vez hermanos se quieran sentir los de arriba, los primero, y no es así. Todos ante Dios somos iguales, tenemos diferentes dones, unos somos más tontos, otros son más listos, pero al final Dios nos ve igual. Pero puede subir algo como lo que pasó con Diótrefes y no está manifestando lo que decía el apóstol Juan. Esto es un ejemplo de cómo podemos ser odiados, ¿verdad? Por los hermanos, ¿sí? O hacer divisiones. No, debemos pensar en ser ese discípulo amado que nos ve Dios actuando correctamente hacia con los hermanos y amándonos como Él nos lo demanda. El apóstol Juan, por medio de su vida y sus cartas, me exhorta y nos exhorta, hermanos, a tener una cercanía profunda con nuestro Señor Jesucristo, una cercanía profunda con la oración, con la lectura bíblica, una comunión tan profunda que tengamos el anhelo y la necesidad de caminar todos los días con el Señor Jesús como lo hacía el apóstol. Esta comunión, esta relación tan entrañable que tenían ellos, así debemos nosotros sentirla, porque yo te pregunto, ¿qué tanto está tu cercanía con Cristo si no lees la Biblia, si no oras, si no llegas a la iglesia, si no convives con los hermanos? Es algo que debemos examinar. Somos una iglesia, somos un cuerpo, y cuando estamos en la iglesia debemos de convivir y acercarnos. Nosotros tenemos un grupo donde subimos a las oraciones, las peticiones, y al leerlo yo me doy cuenta que hermanos están pidiendo por algo, están pasando por algo, y yo tengo que tener esa cercanía para amar a mis hermanos. Y no estoy hablando únicamente de ayudar económicamente, sino a veces se necesita que el hermano quiere ser escuchado, quiere un apapacho espiritual, ¿verdad? Quiere llorar, quiere desahogarse. Si puedes ayudarlo económicamente, gloria a Dios, porque no es nuestro dinero, es del Señor y por eso somos una iglesia y por eso me gusta la profundidad que tiene el apóstol Juan de decir, amémonos los unos a los otros. Y ahorita que estaba hablando de caminar todos los días con el Señor Jesucristo, es curioso, ¿verdad? Que al final de la carta de Juan, en el capítulo 21, cuando Jesús de cierta forma sana a Pedro en su corazón 3 veces, ¿verdad?
porque lo había negado y 3 veces le pregunta si lo ama. Yo pienso y creo que Dios estaba trabajando ahí en su corazón para que él, como estaba triste y de esta forma, él pudiera dejar esta tristeza y saber que Cristo lo había perdonado y que lo ama. Pero Juan Pedro, volviéndose, vio al discípulo al que Jesús lo amaba, el que estuvo en la cena, como te decía, recostado a su pecho, lo ve. Y Pedro, viendo a Jesús, le dice, yo te lo estoy parafraseando, pero tú lo puedes leer, dice, ¿y este qué? Pedro le estaba diciendo, ¿qué va a pasar con este, no? O sea, ve cómo aún el apóstol Juan quería tener esa cercanía y estaba siempre buscando al Señor Jesucristo. Jesús le responde, ¿verdad, Pedro? Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo, Pedro? No, o sea, como, déjalo. Pero podemos ver cómo Juan siempre quería estar tan cercano al Señor Jesucristo, caminando con Él, al lado de Él. Y es algo que nosotros como discípulos amados, como hijos de Dios, debemos de estar buscando caminar en esta profundidad con Dios. Podemos ver cómo Juan era tan, tan cercano a su Señor, que lo quería seguir cada paso. Aún en la cruz, te lo vuelvo a repetir, fue el único que estuvo con María, con estas mujeres. Y hermanos y hermanas, es tiempo de ser esos discípulos amados para nuestro Señor Jesucristo y para la iglesia. Hermanos, con esto estoy terminando. Yo quisiera hablar mucho más. Es increíble todo lo que podemos encontrar en estos hombres de la Biblia. Pero te vuelvo a conclusión. En el primer audio podemos percibir a un joven intolerante, ¿verdad? De cierta forma violento, impulsivo, y cómo Dios lo transformó a un apóstol llamado a ser el apóstol del amor, el discípulo amado. Y yo me veo así como este joven Juan impulsivo, y como Dios quiero que moldee mi vida para ser un discípulo amado para el Señor, un hijo que tenga una cercanía tan profunda como lo tuvo Juan y como lo tienen los demás apóstoles. Y espero que estos audios, hermano, te sean de bendición. Gracias por la invitación. Dios les bendiga mucho. Esperamos que este video haya sido de enseñanza, edificación y bendición, y queremos invitarte a compartirlo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.